Buenos días a todos y todas las personas que se van conectando a la clase de Ciencias Sociales. A ver, miremos quién está conectado. Hola Johan, Keila, Daniel, Gloria, Jonathan, Julián. Bienvenidos a la clase. Mm, Ojalá se conecten rápido para empezar a hablar de varias cositas que tenemos pendientes. ¿No me escuchan? Pero ahí tengo el micrófono prendido. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Porque Gloria me dice que no me escucha. Bueno, listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo les esté saliendo muy bien, que se estén cuidando mucho. Pues bueno, inicialmente tendría que comentarles varias cosas. La primera es que, bueno, la próxima clase no, el próximo sábado, mejor dicho, no tenemos clase, ¿sí? Porque pues es la semana de receso. Entonces, para que lo tengan presente. Y en un segundo lugar, recordarles que suban las actividades al Edmodo, que se pongan al día. Solo vamos a hacer cuatro guías, las que ya se les enviaron, para que ustedes las suban y a partir de eso pues nosotros poder calificar y sacar las notas. El 31 de octubre se va a realizar el Día de las Brujas, se va a realizar la evaluación final. Entonces, para que lo tengan presente, vamos a estudiar también nos vamos a ver la siguiente, el 17, el 24. Vamos a ir repasando los temas que hemos visto para que pues presenten de la mejor forma este examen. Igual si lo pierden, pues hay nivelaciones también. Entonces, hay varias opciones para todos y todas. Bueno, ¿qué más les comento yo? Así como anuncios parroquiales, nada, pónganse al día, estudien mucho, sean juiciosos, juiciosas. Y otra cosa importante, y es que ustedes van a presentar el ICFES, ¿no? La mayoría. Creo que muchos de ustedes tienen, no sé, todos igual tienen una edad entre que los 15, 16 y los 45, 50 años. Entonces están todos en edad de seguir estudiando. Lo digo porque, ya que ustedes van a presentar el ICFES el día de ayer, pues se anunció nuevamente que la Universidad Nacional de Colombia no va a pedir examen de admisión para ingresar el próximo semestre. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden presentarse con su examen del ICFES a la Nacho, ¿sí? O sea, no pierdan esa oportunidad que pueden llegar, que tienen. O sea, ya pagaron seguramente la mayoría para graduarse el ICFES, ¿cierto? No tengo clara la fecha en la cual lo van a presentar, pero pues estudien de aquí a allá. Con eso, si tienen un buen puntaje del ICFES, pueden ingresar a la Nacho, ¿sí? Entonces, no pierden nada con presentarse. ¿Quién quita que les pase como a mí, de suerte, pasen a la universidad y pueden estudiar en una de las mejores universidades del país y no les va a salir tan caro, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No sé si me escucharon eso que les dije. Mm, y me parecería súper chévere que se presentaran. Contarían con mi apoyo. Bueno, el apoyo también de la institución. Nosotros tenemos un carácter también social y educativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de filosofía. Creo que ya habíamos comenzado con el tema, sin embargo, pues voy a retroceder un poco para retomarlo, para digerirlo, porque pues la filosofía es muy interesante y pues la idea es que aprendan también qué es la filosofía. Es que a veces uno se queda como en lo que, sí, como, ay, como si no, Daniel me dice que no me escuchó. Entonces, no sé, todos no me escuchan, o sea, de pronto es problema mío, o problema de mi internet, perdón. Entonces, ¿me escuchan o no me escuchan? Sería chévere que me escribieran para yo saber. Si no, pues estaría ahí hablando. Ah, bueno, sí me escuchan. Entonces, bueno, entonces vamos a retomar. La idea entonces que es el acto de filosofar en sí, pues es el acto de pensar, ¿sí? Yo lo vería de esa manera. Sí, hay diferentes definiciones claramente de lo que es la filosofía, pero pues en últimas es como pensar y reflexionar acerca de nuestra realidad. La forma, algunos filósofos mencionan como esa característica que nos diferencia del resto de los seres vivos, que es la razón, que incluso los primeros pensadores y filósofos, o que se denominan filósofos,
no llamaban razón, sí, lo llamaban de otras formas, pensar. Pero pues ya en la edad moderna y demás, con la especialización del conocimiento, pues se le empezó a llamar razón, y hay diferentes razones, entonces la razón religiosa, la razón científica, la razón filosófica, sí, pero es como la capacidad de, también de pensar. Sin embargo, esto se da con respecto a, como les digo, fenómenos naturales o lo que nos rodea. ¿Sí? Hay filosofía tanto en los antiguos griegos como en las diferentes culturas que existían o no existen en el mundo. Porque en últimas es la forma como yo veo también el universo, cómo lo concibo. Si nosotros vamos a la definición del filo y sofía, que es como el amor al conocimiento, pues sí podría ser que los filósofos tienen una filiación por seguir, sí, como esa necesidad de continuar conociendo todo el tiempo, ¿sí? De conocerlo todo, de entender y reflexionarlo todo. La diferencia de la filosofía con otras ciencias, como las ciencias naturales y demás, es que estas ciencias pues tienen un método científico que, bueno, eso también tiene un arraigo filosófico porque eso no viene como de eruditos que dijeron, ay, vamos a hacer unas reglas para poder llegar al conocimiento. No, ellos tuvieron primero que filosofar para poder establecer ese tipo de métodos, que en últimas es Descartes, Auguste Comte, Kant y todos ellos que buscaron esa forma de llegar a el conocimiento. Entonces, a diferencia de esas ciencias, la filosofía lo que tiene es una dimensión especulativa, ¿cierto? Yo trato de entender desde mi pensamiento, desde mi racionalidad, las cosas, ¿sí? Y esto tiene claramente como tú has tenido la historia como una división y, o sea, se dividen y vuelven, se dividen y vuelven, entre la explicación mítica religiosa y la explicación filosófica del mundo, ¿sí? Entonces los antiguos griegos, bueno, los filósofos presocráticos daban una explicación en el arjé, que llamaría Aristóteles, como en el principio de la vida, en el principio de las cosas. Todo tiene un fundamento, que puede ser el agua, que puede ser el fuego, que puede ser, bueno, etc. Pero eso se contrapone a las visiones míticas, que no solamente son las de los dioses antiguos griegos, como Zeus, Poseidón, bueno, ellos, o romanos, ¿sí? Como Júpiter, Venus, ¿sí? Sino que esto tiene también un arraigo en las cosmovisiones indígenas, ¿cierto? No sé, otro tipo de cosmovisiones. Sí, no solamente, y cuando digo indígenas, no simplemente es América, no hay muchas comunidades en el mundo que son originarias, ¿sí? En Europa también las hubo y las hay, y en Oceanía y en África. Gracias por responderme que sí escuchan. Bueno, entonces tienen que evaluar es las personas que dicen que no se escucha con su internet. Y bueno, buenas tardes, sigo saludando a Juliana, Laura, Johan, que están por ahí. ¿Listo? Entonces, eso es como un panorama muy breve de la introducción a la filosofía. No se refiere a un saber concreto, sino que es una actitud natural y esperable del hombre en relación con el universo y con el mismo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, yo les decía que uno de los grandes filósofos muchas veces son los niños, porque ellos son los que se siguen cuestionando las cosas, porque están comprendiendo y aprendiendo el mundo, ¿cierto? Ellos están buscando la forma de entender ese mundo en el que ellos viven y habitan. Bueno, si les está fallando el internet, no hay problema. Si tienen problemas con esta maravillosa clase, pueden consultar el video que seguramente los coordinadores y las coordinadoras les pueden pasar, ¿sí? Para que repasen este derroche de conocimiento. ¿Listo? Entonces, pues los niños son los que se preguntan eso y los primeros filósofos lo que hicieron fue eso, fue preguntarse, bueno, ¿y por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué llueve? ¿Por qué caen truenos? ¿Por qué se mueve la tierra? ¿Por qué un desastre natural mató a 20.000 personas? ¿Sí? Y dan una explicación, entonces no, que los dioses se pusieron bravos con los seres humanos y le mandaron un rayo y eliminaron a su quien, ¿sí? Y bueno, esa es una de las, en la mítica Grecia y demás, los indígenas acá decían, no, Dios, el dios sol, la diosa luna, el agua, la tierra, ¿cierto? Formas míticas de ver el mundo. Pero las religiones, como la religión católica, cristiana y las otras religiones, también daban una explicación mítica, o la dan. El hecho de decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado y luego resucitado, bueno, eso también es una cuestión mítica, ¿sí? Porque está basado en un relato
y que pudo sí suceder en un contexto histórico, pero que ha tenido, digamos, por medio narrativo y por medio de un adoctrinamiento también, se ha reconocido como verdadero. Y eso es una de las discusiones que va a tener la filosofía entre la fe y la razón, entre la creencia y la no creencia. Entonces, la filosofía se puede definir como este acto de pensar y de reflexionar y nutre las experiencias del contacto con el mundo que nos rodea. Entonces, nosotros tenemos tanto la experiencia sensitiva, ¿cierto? Nosotros, por medio de nuestros sentidos, conocemos, ¿cierto? Ustedes me están escuchando y me están viendo en este momento. Yo asumo que ustedes están ahí de una manera metafísica, sí, supongo que están conectados todavía y por ahí unas palabras que leo, pero eso es lo que yo comprendo por medio de lo físico, de mis sentidos. Entonces la razón, bueno, el acto de filosofar lo que hace es complementar eso, porque yo también aprendo por medio de las reflexiones que tengo en mi cabeza, las ideas que creo, ¿sí? Ustedes, la idea de todos en últimas son ideas y esos son los debates también que van a dar el racionalismo y el empirismo en la modernidad, ¿sí? Como, ¿qué es una idea, cierto? La idea que tengo de profesor, ¿sí? Yo soy un profesor o me reconozco como profesor o soy profesor en cuanto les doy clase, ¿sí? Entonces, como ese juego ahí de lógica racional. Entonces, esto nutre la comprensión de los seres humanos claramente. Esta no se basa necesariamente, bueno, se basa en la razón y en la lógica, aunque en algunas épocas de la historia, pues ha tenido también que ver con la fe y la religión. Muchos de los teólogos, como San Agustín, pues van a buscar en la razón o en esta razón filosófica argumentar la existencia de un Dios. El mismo Descartes, con su método cartesiano y bueno, sus reflexiones metafísicas y demás, va a venir justificando que existe un Dios. Spinoza también, bueno, estos que estoy citando son algunos filósofos de esta época medieval, de la ilustración, y ellos lo que van a empezar a reflexionar es sobre eso, si hay un Dios, pero cómo yo puedo entender y comprenderlo, ¿cierto? Pues porque en términos sensitivos yo no puedo conocer, ¿sí? Yo no puedo conocer a Dios viéndolo, tocándolo, sintiéndolo, oliéndolo, no. Entonces tengo que ir a la razón para poder comprenderlo, ¿sí? Entonces definimos en la filosofía como el análisis racional del sentido de la existencia humana, y ya sea individual o bien colectiva, comprendida en el análisis y el entendimiento del ser, ¿sí? Que en últimas, pues, si yo me pongo a preguntarles a ustedes qué es el ser, entraríamos en un debate ontológico, metafísico, ¿sí? Que ya les voy a explicar. Así como muchas ciencias, la filosofía es una disciplina que comprende diversas ramas, ¿sí? Creo que esto ya también lo habíamos mencionado, en la cual sí podemos hablar de la metafísica, la ontología, la cosmología, entre muchas otras, como la filosofía de la política, la filosofía de la ciencia y demás. La filosofía del conocimiento, que abarca la lógica y la epistemología, que es el cómo yo conozco, ¿sí? ¿Qué y cómo lo conozco? Y también existe la filosofía de orar, que se ve inmensamente relacionada con las cuestiones morales y la ética. Mientras yo avanzo en esta presentación, quiero preguntarles a ustedes qué es lo que ustedes entienden como moral y como ética. Entonces me lo van a colocando ahí en el chat, ¿sí? ¿Cuál es esa diferencia que puedo tener entre moral y ética? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, no, eso es una falta a la moral, ¿sí? O eso no es ético. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? ¿O qué estamos buscando con esos juicios que estamos haciendo? Estas ramas de la filosofía son diversas, pues dependen también del campo de estudio al que abarquen y se insertan en ella como un campo mucho mayor, o sea, la filosofía como gran madre, y de allí como que hay diversas ramitas que están estudiando otras, ¿sí? O cosas que tienen que ver con la filosofía, ¿sí? Como cómo se conoce, a quién se conoce, qué es el ser, qué es lo que es del mundo, qué es del cosmos, cómo se entiende todo el cosmos. Mm, Gloria dice que muchos respetos, Daniel dice moral es que es muy serio y hace bien las cosas. Bueno, habría que, bueno, eso sería una definición, de pronto, ético, dice Daniel, es que hace algo mal o estuvo bien el hecho. Yo creo que es al contrario. Lo moral tiene que ver con eso, con el bien y el mal. Obviamente, pues tienen, las dos se correlacionan mucho también porque, pues uno tiene o sea, uno juzga en términos éticos a partir de los criterios y los valores que uno construye, ¿cierto? Entonces, digamos, para mí es ético llegar temprano, darles a ustedes los contenidos de la clase, que ustedes, yo estar pendiente de las respuestas de ustedes, calificarles, y eso sería ético porque estoy cumpliendo con un valor de como sería la responsabilidad. Sin embargo, la moral
tendría que ver también con lo bueno y con lo malo. Sí, bueno, sí, es como también esa distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, cuando nosotros hablamos de la moral cristiana, es que, porque la cristiandad, y yo lo hablo no porque me ensañe contra la cristiandad o porque esté cuestionando sus creencias, sino porque es la visión del mundo que compartimos colectivamente. Si nosotros no, aquí no hay gente que sea budista, bueno, la mayoría de la gente en Colombia no es budista, no es musulmana, ¿sí? No practica otro tipo de religión, sino son o que cristianos o católicos, que todos están dentro de ese paquete que se llama cristiandad, o agnósticos y ateos, ¿sí? O sea, gente que no le importa o que no piensa que tal vez hay un Dios, pero no el Dios, bueno, y los ateos que niegan una existencia de Dios. Entonces, por eso hablo de la moral cristiana, porque es la que nos basamos todos, en esa visión del bien y el mal, del bien y el mal, perdón. Entonces ahí, incluso el derecho está plantado sobre esas premisas. Si tú haces algo mal, te portas mal, si tú cometes un delito, te vas a la cárcel, ¿sí? Allí hay también una visión de lo bien y el mal, y en términos también positivistas, bueno, positivismo es también una corriente filosófica y científica del objetivo, lo que buscan dar como que algo es lo concreto, ¿sí? Entonces allí se planta una objetividad entre ese bien y ese mal, esa moral de el objetivo es esto es bueno y esto es malo, y el derecho lo dice así. Pero hay otro tipo, digamos, esa moral también se ve cuestionada cuando pues se le contrapone y se le argumenta, si le discute, ¿sí? Como, bueno, dicen que hay algo que es malo, pero lo practican también. Entonces, por eso también se habla de una doble moral, como que de boca para afuera digo unas cosas, pero mi práctica no corresponde a ello. Sí, claramente, como dice Gloria, es tener muchos valores y principios. Yasmín dice, moral es tener disciplina, comportamiento en cuanto al bien y al mal. Dana Paola dice, Dana Paola Márquez. Entonces, es eso, como nosotros concebimos el mundo. Entonces, por eso todos, así nosotros, digamos, somos ateos, somos agnósticos, no creo en Dios, lo que sea, muchas veces nosotros también nos basamos en ese bien y el mal. Cuando juzgamos incluso a los niños, si somos padres, pues cuando el niño le dice, si no te tomas la sopa, te va a asustar el coco. Si no te tomas la sopa, el diablo te va a jalar las patas, cosas así. Entonces, nosotros ahí estamos implantando algo de lo bien y el mal y una consecuencia por hacer el mal, ¿sí? O sea, si no haces las cosas como yo creo que son, o sea, como mi visión de lo bueno, pues vas a tener un castigo por eso, ¿cierto? Entonces, nosotros reproducimos eso todo el tiempo. Entonces, también, la filosofía también es en parte cuestionarse, ¿no? Es ser escéptico, tener ese principio de la duda, que diría Descartes también, dudar de toda la verdad y certeza que tengamos, así seamos los más creyentes. Yo, a mis amigos que son eh, creyentes y creen en Dios y van a la misa y todo, pues también les digo eso, como, oiga, también pues cuestionese un poco y mire, trate de observar cuáles son las prácticas que tienen este tipo de instituciones. O sea, yo no es tampoco dudar de la fe y decir, no, entonces no crean, ¿no? Sino es dudar. Sí, al yo dudar, lo que tengo que hacer, el siguiente pasito es investigar, argumentar lo que yo creo, para que no les pase, como pasa muchas veces, que uno como que trata de sentar una discusión con otra persona y si no tiene argumentos, lo último que saca es ofensas personales, señalamientos personales, como metiéndose ya con cosas que no tienen que ver con la discusión. Entonces, para que ustedes no hagan eso, pues la idea también es que generen argumentos frente a ello. Ustedes están viendo mi pantalla, sí, la presentación, ¿cierto? Bueno, entonces, cada una, bueno, les hablaba de las ramas de la filosofía, entonces cada una de estas procede unos propios y unos enfoques particulares de razonamiento, ¿sí? Como que unas se ocupan del ser, otras se ocupan del conocimiento en sí, otras se ocupan de dónde viene el conocimiento, otras se ocupan de cómo se relacionan los seres, otras se ocupan de existe o no existe Dios, otras se ocupan de, bueno, hay un montón de ramas. Y el conjunto constituyen las miradas de la filosofía ofrece respecto a la existencia humana, ¿sí? En última vez es reflexionar para qué estamos los seres humanos. Entonces muchos dirían, no, la iglesia por su parte diría, no, porque estamos aquí por una prueba que pone Dios para que nosotros podamos en últimas pues, llegar a estar con Él. Un existencialista diría, la vida es sufrimiento total,
nosotros, después de la muerte no hay nada, y simplemente tratar de vivir medianamente bien y en convivencia con los demás. Pitágoras y la escuela pitagórica diría, no, pues nosotros aquí pues de pronto tenemos algo que se llama alma por dentro y eso simplemente es un recipiente y los animales también, entonces nuestra alma puede reencarnar en otro animal y así. Entonces, en últimas es preguntarnos sobre la existencia humana. Han variado enormemente desde los orígenes de la filosofía y ellas en las épocas de la antigüedad clásica, cuando inició su lento camino de separación formal de los saberes religiosos y misticismo, o sea, eso se llama el periodo presocrático, que es como el siglo sexto y séptimo antes de Cristo, ¿sí? Cuando se apartan de todas las creencias y todas estas mitos que habla Homero y demás. Entonces lo que dicen es vamos a una explicación lógica, algo que de pronto sea entendible en términos de lo que yo puedo explicar racionalmente, o no, mentira, no porque yo no decía racionalmente, sino que yo pueda explicar y que la gente entienda sobre lo que pasa y nos sucede alrededor. Entonces ahí es donde nace toda esta cuestión del arge y demás. Por esta razón, muchas de las áreas del saber que hoy en día consideramos parte de las ciencias, como puede ser la astronomía, que hoy hace parte de la física, fueron en algún momento ramas de la filosofía natural. Muchos de estos filósofos presocráticos, por una parte, y por el otro, todos los conocimientos arcaicos o indígenas, aborígenes de los grupos en América y en otras regiones del mundo, tenía mucho que ver esta reflexión de los seres humanos con el conocimiento de las estrellas, porque obviamente siempre hay como una conexión con el universo de los seres humanos. Entonces muchos decían, no, nosotros, en los aztecas decían, no, nosotros cuando morimos nos convertimos en estrellas porque en últimas vamos a ser dioses, ¿sí? Los egipcios construían las pirámides, bueno, los faraones, porque no todos los egipcios tenían opción de ser enterrados en una pirámide, pues se enterraban para que su alma o su cuerpo estuviera proyectado hacia las estrellas y pudieran así ir a vivir con los dioses. Cuando, bueno, los vikingos también hablaban de ir al Valhalla con Odín, con Thor y todos estos dioses nórdicos. Entonces siempre hay como una conexión con el universo y con el cosmos, ¿sí? Con las estrellas, los astros. Y en este sentido, pues se estudiaban esas mismas estrellas. Eso también se da por conocimiento matemático, ¿no? O sea, toda la aritmética y el cálculo que se desarrolló en la antigua Grecia también viene de esta tradición egipcia y de estos cálculos egipcios y persas, o sea, del otro lado de Medio Oriente, que confluyeron allí y pues hicieron que estos filósofos no solamente fueran pensadores, sino fueran matemáticos y astrónomos y bueno, a ellos tampoco era que ellos se asumieran como astrónomos, como yo soy astrónomo y soy filósofo y soy no. Como ve a uno muchos intelectuales ahora, ¿no? Ellos simplemente estudiaban cosas y les enseñaban a los otros, tenían sus escuelas, ¿sí? Por esta razón que se considera la filosofía como madre de todas las ciencias, ¿sí? Eso les decía yo en la clase pasada, ¿sí? Porque de allí se desprende pues todo el resto del conocimiento, o se ha desprendido, ¿no? La filosofía es el campo de estudio dedicado al pensamiento que intenta responder preguntas trascendentales como quiénes somos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. ¿Sí? O sea, nosotros, es cuando ustedes se sientan, y yo les decía en la clase pasada, cuando ustedes se sientan un día, el domingo después, mañana ustedes después de descansar y el lunes que tienen que levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar porque les queda el trabajo al otro lado de la ciudad, tienen que coger Transmilenio o yo no sé, SITP. Entonces ustedes se paran y se sientan en la cama, ¿sí? Antes de irse a bañar, los que se bañan, y ponen los pies así y se ponen a pensar como, bueno, ¿y será que sí tengo que ir a trabajar? ¿Por qué tengo que ir a trabajar? Ese tipo de cosas es hacer filosofía en últimas. Si es pensarse por qué tenemos que hacer este tipo de cosas. Y hay gente que se ha preguntado ese tipo de cosas, así como para qué nosotros estamos y cómo nos relacionamos. Y ellos son los que luego de esas reflexiones teorizan sociología, teorizan ciencia política, teorizan economía, teorizan, porque dan explicaciones de las relaciones sociales. Entonces la filosofía, digamos, es parte como medular, o sea, está en el centro de todo el pensamiento, de todos los pensamientos y todas las ciencias. En alguna medida existe una rama de la filosofía para cada una de las cuestiones trascendentales, o sea, pensarnos esto, que rara vez tiene una respuesta sencilla, ¿sí? O sea, no es tan fácil llegar a ese tipo de conocimientos o a ese tipo de reflexiones. Uno puede iniciar preguntándose eso, ¿por qué tengo que ir a trabajar?
¿cierto? Pero para yo encontrar una respuesta, bueno, uno puede decirse, porque si no trabajo no como, pero también podría decir, y estudiar, bueno, cuál es el fundamento del trabajo? ¿Por qué el trabajo? ¿Sí? ¿Por qué el dinero? ¿Para qué tenemos que ganar dinero? ¿Cierto? Bueno, entonces, allí en esta se encuentra la metafísica, que viene de la palabra latín metafísica, metafísica, y significa más allá de la naturaleza, que trata del estudio de los aspectos fundamentales de la realidad y pasa por responder la pregunta que tiene difícil respuesta y tiene diferentes conceptos como la entidad, la existencia, el ser, el objeto, el tiempo y el espacio. ¿Por qué eso es metafísico? Porque si yo les pregunto a ustedes, muéstrenme en el tiempo y no el periódico El Tiempo, sino yo quiero ver el tiempo, ¿ustedes qué me van a traer a mostrar? Pues muchos me van a mostrar un reloj. Sí, pero un reloj es un mecanismo que cuenta, en últimas, ¿sí? Que está contando y cada 60 segundos o minutos cambia. Pero, ¿qué es el tiempo? Eso tenemos que explicar una cuestión metafísica, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué me dirían ustedes? Son los sucesos que van pasando, bueno, sí, eso sería una respuesta que tendría que darse metafísicamente porque eso no lo puedo ver yo no puedo ver el tiempo, ¿sí? Yo puedo ver el sol que sale y se esconde, sale y se esconde, ¿cierto? Pero yo no puedo ver como tal el tiempo como algo concreto. El espacio tampoco. Ustedes dicen el espacio en que yo habito, pero bueno, ¿cuál es ese espacio? Muéstrenme. Una habitación, no, pues es una habitación, o lo que nosotros conocemos como una habitación. Pero, ¿qué es el espacio? ¿Cierto? La existencia y el ser, ¿sí? Por lo menos con respecto a la existencia, bueno, incluso también el ser, René Descartes, que fue un filósofo francés que vivió como entre el siglo XV, XVI, tal vez, mmm, se preguntó sobre eso, sobre qué es lo que uno puede llegar a conocer, ¿sí? Y es uno de los padres del racionalismo, ¿sí? Y él tiene una premisa que es cogito ergo sum, cogito ergo sum, ¿sí? Pienso, luego existo, ¿sí? O sea, no como que después de pensar existo, porque mucha gente lo toma así, sino es como porque yo pienso, entonces estoy existiendo, estoy en, estoy en algo que se llama existencia, ¿sí? Pero bueno, habrían otros filósofos como David Hume, que es un empirista, el empirismo se basa en el conocimiento por medio de la experiencia, por medio de nuestros sentidos, diría pues el ser es una cuestión también, eso no tendría ninguna cabida, eso no sería conocer algo porque eso solamente está en las ideas. Y yo la forma de que conozco es la experiencia, yo no puedo experimentar en una idea. Si yo experimento las cosas y puedo tener impresiones sensibles de lo que veo, pero no puedo llegar a tener una impresión sensible de una idea, ¿sí? Pero bueno, esas son cosas también que se plantan desde la metafísica, ¿sí? Como que va más allá de lo material. Y allí está, y tenemos uno de los temas de discusión y debate en la metafísica, es sí, la existencia de Dios. Bueno, porque Dios yo lo tengo que explicar en las ideas, yo no puedo explicar a Dios en la materialidad o de forma empírica, porque Dios yo no lo puedo experimentar por medio de mis sentidos. Si yo no puedo decir, Dios es ese sujeto o Dios es aquello, ¿cierto? No, yo tengo que tenerlo, experimentarlo en las ideas. Y eso, digamos, eso me lleva a una reflexión metafísica, a una reflexión más allá de lo físico, ¿sí? Y es allí donde hay un debate tremendo y bueno, la filosofía escolástica, que es la que se da desde el siglo séptimo, bueno, desde el siglo, no mentiras, la escolástica se da terminando la Edad Media, o sea, hacia el siglo XII, XIII hasta el XV, y antes de esa pues está toda la visión del cristianismo primitivo, ¿sí? Como se empieza a generar el pensamiento cristiano. Ellos dan en últimas una explicación metafísica que busca arraigar en la razón filosófica, la existencia de un Dios. ¿Sí? Entonces va a ser de gran ayuda para esta filosofía, la metafísica. Esta metafísica tiene dos ramas que son la ontología, que es el estudio del ser en cuanto tal, ¿sí? Bueno, explicar eso es bien complejo porque si o sea, yo tendría que preguntarles a ustedes qué entienden por ser, ¿sí? Cuando yo les digo quiénes son ustedes, usted me va a decir, bueno, yo soy Camilo González, yo soy Gloria, yo soy Pepito Pérez, ¿cierto? Erika.
Julián, Dana, ¿cierto? Yo soy, sí, pero ¿qué es usted? Explíqueme qué es usted. Entonces es cuando comienzan, yo soy una persona amable, yo soy una persona respetuosa, ¿sí? Esos son valores, ¿sí? ¿Qué características que tiene usted? Pero ¿qué es el ser? ¿Sí? ¿Qué serían ustedes? ¿Sí? Ah, no somos seres humanos. Bueno, ¿qué características tienen los seres humanos? Bueno, y ahí iríamos a una discusión en términos ontológicos, ¿sí? En términos de la esencia del ser. Y la teleología, que es el fin último trascendental de las cosas. ¿Sí? Entonces, como un ejemplo de la teleología sería cuando se dice, los seres humanos estamos aquí para cumplir los mandamientos de Dios. Es una finalidad que se le da al ser humano. Y obviamente también lo que hablaba, o sea, aquí se entrecruzan todos, la metafísica, la teología, la ontología, la moral, la ética, la creencia, la fe, ¿sí? Todo eso son palabras que se utilizan en la filosofía. La genociología, como también rama de la filosofía, teoría como bueno, conocida como la teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que se ocupa de pensar qué cosa es el conocimiento, cómo se origina, de dónde viene y cuáles son los límites del conocimiento. En esto, digamos, la genociología también va a tener mucho que ver en esta explicación de Dios desde la metafísica y desde la filosofía medieval escolástica. Porque cuando, digamos, cuando se habla de cómo se origina el conocimiento, es de dónde sale el conocimiento. ¿Sí? Ustedes dicen, listo, ustedes entran a un colegio para decir, yo quiero conocer, yo quiero aprender cosas. ¿Sí? Pero es cómo se origina ese conocimiento. Ah, no, pues que el profesor es el que ha estudiado y él me enseña cosas y yo las replico. O yo digo, porque es que hay unos libros y en esos libros dicen cosas que los seres humanos, los seres humanos tenemos esa capacidad de conocer. Eso sería otra explicación. Pero si uno se va realmente es cuál es ese proceso cognitivo, ¿sí? Cómo nosotros conocemos y cuáles son los límites, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Las personas que están llegando, que llegaron a media clase o que o apenas están llegando, ya faltan 7 minutos para terminar, pues pueden ver el video, ¿sí? Pueden ver la grabación del video, ¿listo? Eh, Esta no se ocupa de los tipos posibles de conocimiento, como pueden ser las ciencias, sino la naturaleza misma del conocimiento. Cuando la naturaleza es las características, la esencia de este conocimiento, lo que quiere decir que su comprensión como objeto de estudio es el conocimiento. Por ese motivo, tiene muchos puntos de contacto con disciplinas como la psicología, la educación y la lógica, ¿cierto? Nosotros, bueno, cuando estudiamos, bueno, las personas que estudian psicología, pues obviamente están estudiando la mente humana, los comportamientos de los seres humanos, características, patrones de comportamiento, y en ese sentido, pues se está tratando también de encontrar cómo es que está produciendo el ser humano este conocimiento, ¿cierto? Cómo aprende, biológicamente también, el cerebro qué reacciones tiene, ¿sí? En la genociología también tendría que ver con este tipo de cosas. Por eso el GNOSE tiene que ver con conocimiento. Por eso cuando dice agnóstico, o sea, poner una A antes de la G, quiere decir sin conocimiento. No conozco, por eso cuando dice agnóstico, no sé si exista, ¿cierto? Hablando de este tema de Dios, ¿no? La epistemología estudia la llegada, cómo se llega al conocimiento y cómo se valida, o sea, yo cómo llego a ese conocimiento. Esta epistemología tiene mucho que ver cuando nosotros estamos estudiando en la universidad, las personas que vayan a ir a la universidad, cuando presenten su tesis de grado o sus trabajos, informes y demás, se les va a preguntar de la epistemología. Ustedes van a tener que tener unas tesis, van a tener que defender esas tesis de cómo se estudia este conocimiento y cómo yo lo llego a él a validarlo. Eso tiene mucho que ver con el método científico también. Pero bueno, la epistemología y la genociología también tienen mucho que ver en términos de evaluar y conocer el conocimiento, y llegar al conocimiento. Su nombre proviene del griego episteme y traduce conocimiento y constituye una rama próxima a la genociología, aunque se diferencia de ella. La epistemología estudia los mecanismos de obtención del conocimiento, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar yo para llegar a ese conocimiento? Ah, entonces yo voy a ser racionalista, o yo voy a utilizar la hermenéutica, o yo voy a utilizar el empirismo, ¿sí? Voy a evaluar pura experiencia de la gente y a partir de eso voy a construir unos patrones de comportamiento. Ese sería un estudio basado, o esa sería una explicación epistemológica de mis investigaciones. Específicamente se ocupa de circunstancias históricas, psicológicas o sociológicas
que conducen a la obtención y validación del conocimiento humano. Esto tiene mucho que ver con el método científico y con el positivismo. Espérenme a ver si aquí puse el positivismo o no. Porque el positivismo planta también una, como unas formas, unas estructuras rígidas del conocimiento, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita de un objeto, de algo objetivo, algo concreto. Esto es y no puede ser otra cosa. Eso también se planta desde el positivismo. Avancemos para poder terminar lo que es la lógica y la ética, que ya nos quedan aquí. La rama de la filosofía, que también es ciencia formal, como las matemáticas, a las que es muy cercana, ¿cierto? Lo lógico es que 2 más 2 sean 4. Lo lógico es que una cosa sea esa cosa y no sea otra cosa. Sí, el principio de, ahora se me olvidó cuál es ese principio. Sí, como el principio de no contradicción, ¿sí? Y el principio, hay otro principio de la lógica que es el principio del tercero excluido. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero no hay otra tercera cosa, ¿cierto? Entre esas dos cosas, o sea, no hay una tercera entre esas dos, ¿sí? Eh, Se ocupa de la distinción entre procesos de razonamiento que son válidos y los que no, a partir de los principios de demostración y la inferencia, lo cual incluye el estudio de las paradojas, como la que les acabo de mencionar, las falacias, que son mentiras, o sea, son verdades asumidas, son falsas, son falsedades asumidas como verdad, y de la verdad misma. La lógica posee aplicaciones concretas dentro del campo de otras disciplinas científicas, como la lógica matemática y la lógica computacional, ¿sí? En la matemática es donde más se utiliza porque yo tengo que partir damos por sentado las multiplicaciones, que un número por otro número es igual o que se divide a una cosa, y a partir de eso plantamos todo el cálculo y la física y la química. Entonces, allí tiene que haber un principio de lógica para yo poder llegar a esa distinción, ¿sí? Como asumir que esos números que me están dando son. La ética, que es la pregunta la que estábamos haciendo ahorita, conocida como la filosofía de la moral, la ética estudia la conducta humana y se propone comprender diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, que en otra sería lo bueno y lo malo, las nociones de virtud, felicidad y deber. También puede considerarse que la ética es la disciplina que estudia la moral, aunque muchos emplean estos dos términos como sinónimos, ¿cierto? Yo les plantaba ahorita como distintos, la moral y la ética, ¿cierto? Como mi forma de comportarme correctamente o incorrectamente en términos de la moral, pero eso tiene un arraigo ético que tiene que ver con los principios y los valores que yo asumo, ¿cierto? Por poner un ejemplo, y espero tampoco entrar en un debate ahorita porque pues ya estamos terminando, y es el aborto. El aborto, entonces, para muchas personas tiene un arraigo en un valor que es la vida, en una concepción de la vida, y en otros es como, bueno, ahí no hay vida, ¿cierto? Como yo concibo la vida. Son dos visiones que pueden llegar a ser, desde su ética y los valores, muy distintas, pero que se contraponen al momento de discutirlas. La ética comúnmente se divide en tres subramas, que es la metaética, que estudia el origen y la naturaleza de los conceptos éticos, la ética normativa, que estudia los estándares y las normas de regulación de la conducta humana, y la ética aplicada, que estudia las controversias y dilemas éticos para intentar darle respuesta útil. O sea, todo lo que tiene que ver con digamos, como las formas de comportamiento social, allí hay también una visión de la ética, y eso también depende de quien lo estudia, de la subjetividad, que en última de las diferencias, como las características que nos diferencian a los seres humanos. Todos tenemos características diferentes, valores y principios distintos que nos dan una forma de explicar el mundo de manera diferente. Eso tiene un arraigo en términos subjetivos, en términos de la diferencia. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, queda un minuto. Creo que ya estamos terminando la clase. Espero que haya sido de su agrado. Espero que las clases que hemos visto este semestre les sirvan mucho. Recuerden meterle la ficha al ICFES, estudien mucho, repasen mucho, hagan las tareas, estudien. Hay muchas guías en internet para presentar el ICFES, hay tutoriales, hay Julio el Profe, que es un youtuber que habla de matemáticas